¿Cómo aplicar este polvo suelto traslúcido banana para sellar nuestra piel que es grasa con poros muy abiertos y lograr entonces que nuestra piel grasa se mantenga mate durante mucho más tiempo y que nuestro maquillaje entonces se mantenga intacto? ¿Será este el mejor polvo suelto traslúcido para piel grasa? Hemos aprendido que una de las cosas que nosotros debemos saber sobre los polvos sueltos es si son a prueba de agua, ¿saben? Entonces yo aquí voy a hacer, por supuesto, su respectiva prueba. Lo que hice fue entonces aplicar un poco de polvo en agua. Esta parte la voy a hacer, la hice casi sin edición, es decir, fíjense que no hay corte, lo estoy haciendo enteramente así para que vean. En papel pincel, en polvo suelto, en polvo translúcido, lo sumergí en agua y miren esto. Lo estoy entonces descargando sobre mi mano para entonces comprobar que este polvo definitivamente es un polvo translúcido a prueba de agua. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos haciendo esta prueba a este polvo translúcido? Esto es porque nosotras, las personas de piel mixta a grasa, muchas veces empleamos la técnica de maquillaje blindado. ¿Saben? Para que nuestro maquillaje dure más tiempo, para que se mantenga mate, para que sea a prueba de agua, a prueba de sudor. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer, por supuesto, cómo son los productos que nos aplicamos. Entonces, es recomendable, no es que pues siempre tenga que ser así, pero es bastante recomendable que el polvo suelto, el polvo translúcido que nosotros vamos a utilizar para sellar nuestro maquillaje sea a prueba de agua. Así que ya le hicimos la prueba a este polvo suelto translúcido de la marca Salome Makeup y sí es un polvo, es un polvo a prueba de agua. Otra cosita, por supuesto, que nosotros tenemos que comprobar de los polvos sueltos translúcidos es el tema de la textura. Esta marca, Salome Makeup, tiene en su línea de maquillaje de polvo suelto dos polvos que son uno que es de tapa negra, que es su línea clásica, y este que es premium. Entonces, ¿qué pasa por el hecho de que sea premium? Sucede que todo está en la partícula de este polvo. La partícula es mucho más micropulverizada, es mucho más finita, lo cual entonces nos dice a nosotros que nos va a ayudar a que las líneas de expresión no se marquen tanto. Así que fíjense, aquí se los estoy colocando en el dedo. Fíjense cómo se ven, miren, es súper suave, es súper sedoso. Y fíjense cómo o sea, entra en las lineecitas de la huella digital en la huella y eso dice entonces que es un polvo micropulverizado, que es un polvo muy finito, lo cual es muy bueno porque entonces cuando nosotros vamos a sellar lo que es la parte de la ojera, no nos va a marcar entonces las líneas de expresión. Ustedes saben que pues una cosa es el resto de la piel y otra cosa es el área del contorno de ojos. Como es un área muy delicada y esta área no es grasa sino seca, necesitamos un polvo entonces que sea micropulverizado, que sea muy finito para que nos ayude a sellar el corrector de ojeras, pero que no cuartee el área. Ahora, lo bueno es que aún siendo un polvo micropulverizado, aún siendo un polvo de una partícula muy finita, ayuda tanto a sellar el área del contorno de los ojos como también a sellar el resto de nuestro maquillaje, siendo de piel mixta a grasa. Cuando nosotros aplicamos nuestra base de maquillaje, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, rubor en crema, rubor líquido, si aplican, ¿ok? En el caso de este video, pues lo estoy haciendo muy sencillo para que vean cómo simplemente sellé, más que todo fue el protector solar con este polvo suelto translúcido. Honestamente, quizás no sea el mejor polvo suelto translúcido para piel grasa, pero es muy bueno. Es un polvo suelto translúcido excelente. Él viene en varios tonos. Fíjese entonces que yo utilicé este polvo translúcido para sellar todo mi maquillaje. El truco también siempre está en cómo aplicar el polvo suelto translúcido, en cómo vamos a usar este polvo suelto para sellar nuestro maquillaje. Si lo utilizamos con brocha o si lo aplicamos con borla. Por ejemplo, en el caso del área del contorno de ojos, es recomendable sellar con brocha.
¿Por qué? Porque descarga menos producto, porque es mucho más, es una aplicación un poco más suave, más gentil, tipo acabado de aerosol. Mientras que en el resto del rostro, como tenemos piel mixta a grasa, porque si es una piel seca es diferente la aplicación, pero como tenemos piel mixta a grasa, entonces utilizamos una borla. Tomamos este polvo suelto translúcido de la marca Salome Makeup, descargamos un poco sobre la tapa y sellamos entonces el resto de nuestro maquillaje. Por supuesto, un solo producto tampoco hace toda la magia. Siempre es importante apoyarse en otros productos durante el proceso, como por ejemplo, ustedes vieron que al principio del maquillaje yo me estuve aplicando un spray fijador de maquillaje. ¿Qué pasa? Que los sprays fijadores pues actúan como un producto adherente, ¿saben? Por eso lo aplicamos tanto al principio, aquí lo estoy aplicando nuevamente, fíjense, por supuesto hay que agitarlo muy bien. Yo lo que hice fue que lo apliqué antes de comenzar a aplicar los productos de maquillaje para que funcione entonces como un producto que adhiere como un pegamento para los productos que vienen a continuación. Luego, cuando apliqué entonces este polvo suelto translúcido, apliqué nuevamente fijador. ¿Para qué? Para refrescar también la piel y que no se vea entonces tan empolvada. Y por supuesto entonces ya para finalizar como tal todo el maquillaje para seguir entonces logrando adherencia en la piel con este polvo suelto. Definitivamente, esta marca Salome Makeup está creando productos maravillosos. Tiene una línea bastante completa. Sí, miren, honestamente creo que tiene todos los productos necesarios para realizar un maquillaje completo de principio a fin, desde antes de comenzar a aplicar como tal productos de maquillaje. Tiene su primer, tiene bases, correctores, polvos, tiene productos para cejas, tiene labiales, tiene productos para pestañas y tiene paletas de sombra, tiene muchos productos y realmente yo he probado los dos polvos, yo he probado el polvo translúcido de tapa negra que también es muy bueno, solamente que el de tapa negra, que es su línea clásica, porque tiene la línea clásica y también la línea premium, esa línea clásica también es muy bueno para sellar, solo que este premium tiene la partícula mucho más finita. Fíjense, aquí les estoy haciendo la prueba con esta servilleta por el tema de ser a prueba de agua. Tanto el producto, el polvo suelto translúcido, como es a prueba de agua, se adhiere muy bien a la piel. Y aparte de que como apliqué spray fijador de maquillaje que no puede faltar definitivamente nunca, y tampoco aplicar una pequeña cantidad, siempre debemos aplicar una cantidad generosa y aplicarlo antes, durante y después del maquillaje para que logre mayor adherencia. Fíjense que no se transfiere absolutamente nada del producto. Y entonces este sería el resultado final del maquillaje utilizando este polvo suelto translúcido de la marca Salome Makeup. Déjame escrito en los comentarios qué te pareció este producto y si tú lo usarías entonces para sellar tu maquillaje en piel grasa. Nos vemos en el próximo video y te mando un beso. ¡Mua!